hermanos, esta charla de alguna manera está relacionada con lo que veíamos hace 8 días acerca de para qué vino Jesús. Recuerde usted que hablábamos del ladrón, no vino sino ¿para qué vino el ladrón? Para robar, ¿para qué más? Matar y destruir. ¿Y dónde se genera ese robo? ¿Dónde se genera todo eso? Recuérdeme, ¿dónde se genera? Aquí, ¿verdad? Es un tema de que el campo de batalla es nuestra mente. En esa síntesis vamos a toser. Y después de toser, quiero decirle que si usted ha puesto su fe en Jesús, debe de aprender a reconocer su voz para seguirlo. Quiero confirmarle que Jesús sigue hablando, que Jesús sigue proyectándose y que no basta con haber levantado la mano una vez, haber hecho una confesión de fe alguna vez, sino que nosotros, el verdadero cristianismo, la verdadera relación con Jesús, es una relación en donde hay, como lo vamos a ver en unos momentos, un pastor que nos guía continuamente. Y de eso se trata el tema. Jesús está en el templo, está en Jerusalén, está en la última semana de su vida. Perdón, no está en la última semana de su vida, está en el último año de su vida. Y en el mes de diciembre, cuando hace frío en Jerusalén, Él está y sube a celebrar una fiesta. La fiesta se llama Hanukkah. La Biblia lo dice, por eso se lo comento. Y en medio de esa celebración que tenía que ver con milagros, con iluminación, el Señor aprovecha para enseñar esto que vamos a ver. Y estoy leyendo Juan capítulo 10, versículo 26. Juan 10, 26. Juan 10, 26. Y vamos a tratar de leer, poniendo mucha atención a lo que el texto nos dice, para aprender a reconocer la voz de Dios en nuestras vidas. Juan 10:26. La semana pasada le estaba hablando a las personas que lo seguían. Vimos que eran algunos fariseos. Pero ahorita ya no le está hablando a estas mismas personas, sino ahora dice: ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Yo no sé, pero Jesús fue un hombre que ilustró mucho todo lo que él predicaba. Si usted lee a Pablo en sus cartas, Pablo no ilustra casi nada. Pablo dice que no es bueno que el hombre esté solo, que el que se está quemando que se case. Que Pablo dice que no se anden peleando. Pablo regaña. Jesús enseñó con historias, con imágenes. Y la imagen que él pone en sus seguidores es una imagen muy común para ellos. Pone la imagen de ovejas. Dice: no son mis ovejas. Y ellos no se insultaron que los estuvieran comparando con animalitos. Nosotros ya en el siglo XXI oímos el término ovejas ya muy cristianizado y ya entendemos que son personas. Tampoco nos ofendemos, pero imagínense que yo le dijera: buenos días, mis queridos borregos, ¿verdad? Eso sería un insulto. Pero Jesús lo que está tratando es de poner una imagen que ellos conocen. Una imagen que está clara para ellos lo que es: un pastor y unas ovejas. Y hay muchas aplicaciones que se le puede sacar a ser oveja en la Biblia. Pero yo quiero rescatar dos cosas.
Número uno, las ovejas necesitan una guía. Y por eso Jesús nos compara con ser ovejas, porque en el reino de Dios nosotros necesitamos tener una guía. Hay un mover intelectual que está muy de moda ahorita, en donde nosotros peleamos, y es algo innato del ser humano, sobre todo después de los 13 años, que ya quiere tomar sus propias decisiones y ser su propio hombre o mujer. Pero hoy en día el tema es que todo mundo es su propio Dios. Y pareciera ser que cualquiera podría pararse y decir: yo no necesito a alguien, no necesito a alguien que me diga qué hacer. ¿A quién le gusta tener a alguien que le diga qué hacer? No es agradable. Pero lo que Jesús está queriendo dejar, una de las cosas que Jesús está queriendo dejar en claro a sus seguidores, es que sí necesitamos una guía. A veces estamos tan emproblemados que buscamos a Dios cuando ya estamos emproblemados. Pero si nosotros hubiéramos seguido su voz, si supiéramos reconocer su voz, no llegaríamos a los niveles que muchas veces tenemos estar en conflictados. Por supuesto que todas las cosas ayudan a bien, así que aunque usted esté bien clavado, bien fregado, no se preocupe. En cualquier momento se puede oír la voz de Dios y Dios nos puede sacar adelante. La otra cosa que yo quiero dejarle en su corazón es que las ovejas también necesitan un cuidado. Y Jesús nos cuida a través de su guía. Hay muchas otras aplicaciones, pero yo quería dejarle esas dos cosas. Primero, nadie conoce todo. Aunque uno se sienta muy macho, aunque usted tenga 10 doctorados, necesitamos una guía. Y Jesús sabe de todo. Y la otra cosa es que Él nos guía y nos cuida. Y nos cuida con su guía, con su guianza. Su forma de cuidarnos es que podamos escuchar su voz. Y por eso es que nosotros creemos. Vamos a ver este tema. Ahora, el versículo, lo quiero volver a leer, dice: ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Analícelo conmigo. Si somos sus ovejas, entonces nosotros creemos en Él, ¿sí o no? Si somos sus ovejas, lo seguimos, le creemos, lo tenemos como pastor. Hace 8 días nosotros mirábamos que dice que Él es la puerta por la cual pasan las ovejas. Si somos sus ovejas, le creemos. Pero cuando estamos hablando de creer, no estamos hablando del creer guatemalteco. Y lo refuerzo otra vez. ¿Cuál es el creer guatemalteco? Pregúntele a su cónyuge: ¿me amas? ¿Y usted qué espera que diga? Que sí. Pero si él dice creo que sí, ¿qué piensa usted? ¿Verdad? El creer chapín no es un poquito atarantado, el creer chapín, ¿verdad? En inglés no es así. En inglés, ¿me amas? I think so, es como nosotros utilizamos, pienso que sí. Pero cuando un angloparlante le dice I believe, está hablando de sus convicciones. Yo creo. De hecho, si su esposa le pregunta do you love me, usted puede decirle I believe so, y ella va a estar contenta, ¿verdad? Aquí va a aprender inglés, hebreo, de todo va a aprender aquí. Ok, con eso en mente sigamos leyendo. El versículo 27 dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas otra vez, léalo conmigo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mire esa dinámica, es importante. La palabra escuchar no es oír como oír llover. La palabra escuchar está ligada con la palabra obedecer, con la palabra Shema, de escucha Israel, nuestro Dios, el Señor nuestro Dios uno es. O sea que
si nosotros escribiéramos mis ovejas me hacen caso, no estaríamos traicionando el texto, estaríamos diciendo lo que el texto quiere decir. Sus ovejas le hacen caso. ¿Por qué? Porque Él les habla. Entonces Él dice, yo las conozco. Y ese yo las conozco quiere decir yo intimo con ellas. Yo quiero tener una relación con mis ovejas. Yo quiero proyectarme a mis ovejas. Lo que pasa es que a veces las ovejas no lo quieren oír, pero es lo que Él quiere hacer. La intención de Él es conectarse con usted, es conocerlo, es intimar, es que usted le permita participar en su vida, si se puede decir así. Siento algo blasfemo decir que uno le permita a Dios participar en su vida, pero mire, muchas cosas están decididas en la vida. Por ejemplo, cuando iba a tener su primer cana, usted no tuvo nada que ver con eso. Si usted dice, mi mujer me saca canas verdes, bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Deje de usar moco de gorila. Pero las canas, las arrugas, pues nos podemos inyectar, ¿cómo se llama eso que se inyectan aquí? Botox, ¿verdad que saben? Pero después hay que inyectarse otra vez, ¿verdad? Si no, se vuelve a poner uno pasita. Esas cosas no las decidimos. Pero ¿sabe qué sí decidimos? Seguir a Dios o no. Eso depende completamente de nosotros. Y entonces Él las conoce y ellas me siguen. Esa es decisión nuestra completamente. Dice, les doy vida eterna. La semana pasada conectábamos un poquito con el concepto de eternidad. Le decía que para nosotros del siglo XXI, la vida eterna es... Una vez estaba en casa con mi mamá y yo soy, ¿qué? Cristiano evangélico de como 180 años. Ese es mi bisabuelo. Ahí empezó todo, mis dos bisabuelos. Ahí empezó, tanto de papá como de mamá. Y entonces yo me sé los coros antiguos. Por ejemplo, hay un coro antiguo, un coro que es un himno que dice: cuando la trompeta suene en aquel día final, oído. Y que sea paseada de lista y he de estar cuando allá se pase lista, ¿verdad? Entonces la idea es, ahí voy a estar yo. Y cuando hablamos de vida eterna es, ahí voy a estar yo. Entonces una vez estaba con mi mamá, le dije, cuando la trompa te suene en aquel día final. Y ¡pum! En la cabeza me sonó la trompa mía. Con los coros no se juega. Pero yo no sé por qué sigo sin hacerle caso. Pero lo que quiero decirles es que para nosotros el concepto de eternidad, de vida eterna, es hasta que lleguemos al cielo. Pero vida eterna, el concepto bíblico, tiene que ver con la abundancia acá en la tierra. Empieza. Nosotros cuando creímos en el Mesías, ya recibimos la vida eterna para vivirla acá. Es que no vamos a morir, nuestra alma es eterna. Solo que recibimos vida eterna. Estábamos predispuestos a muerte eterna, pero ahora recibimos vida eterna. Usted debería ser una persona que todo el tiempo anda sonriendo, que todo el tiempo anda feliz, porque tiene vida eterna. Eso no se lo puede ganar. Usted se puede ganar lo que va a comer, lo que va a vestir, si va a ir a vacacionar donde quiere, eso que le toca. Pero la vida eterna es un regalo tan importante de Dios que conecta con todas las cosas que nosotros tenemos y necesitamos. Y entonces Él dice, les voy a dar vida eterna, les doy en tiempo presente vida eterna, y nunca serán Pérez. Él dice, nunca perecerán. Perdón, yo estoy leyendo mal. Nunca perecerán, nunca van a morir, pues nadie puede quitármelas. Las ovejas de Dios, las ovejas de Jesús, se pueden descarriar, se pueden desviar, se pueden atarantar, pero nadie se las va a quitar a Dios. Y si usted es de Dios, óigame bien, si usted es de Dios y se aleja de Dios, lo van a llamar primero por las buenas. ¡Aló! Lo van a poner una llamada.
Y si no hace caso por las buenas, lo van a llamar por las menos buenas. Pero que lo van a llamar porque nadie se las va a quitar. Y usted va a volver de pie en victoria, a volver arrastrado como culebra, pero de que vuelve porque usted es de Dios. Entonces mejor no se vaya. Mejor no vaya a sufrir. Pare de sufrir. Nadie puede quitárselas. Usted le pertenece a Él. Y lo que pasa es que necesitamos conectar eso. Necesitamos entender que cuando caminamos de la mano de Él y lo aprendemos a seguir, es para nuestro éxito. Y cuando a veces queremos apartarnos y nosotros mismos nos queremos quitar de Él, ni Él nos va a dejar, porque Él es bueno. Y usted siempre va a tener la necesidad de conectar con Dios. Dijo mi amigo, el problema de esto es que ya no se peca en paz. Ahora, si usted peca en paz, pregúntese si es oveja de Él. Eso es otro tema, ¿verdad? Ok, versículo 29. Porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitar las de la mano del Padre, y el Padre y yo somos uno. Quiero compartir esta mañana dos aspectos para reconocer la voz de Dios. Dos aspectos quiero compartir. El primero es la fe. El primero es la fe. Para oír la voz de Dios, tienes que poner tu fe en Él. No pongas tu fe en tus capacidades. Es tan fácil decir, todo lo puedo. Yo puedo sacar esto, yo puedo hacer lo otro. Pero la fe, el concepto de la fe, nace de entender que Él lo puede todo. Que yo voy a confiar en Él, yo voy a confiar en la fidelidad de Dios. Esa fe que a veces hemos entendido, yo tengo que creer, me tengo que mentalizar, voy a creer. Eso tiene un límite, eso es muy bajo. Sí es un concepto de la fe y es mucho más del estilo griego, ¿verdad? De la forma de ser, me voy a convencer, pero la fe bíblica trasciende mucho más. Tiene que ver con entender y con saber. Y la palabra fe, emuná, diga conmigo, emuná. Esa palabra es muy amplia y está ligada a saber. Está el pueblo de Israel, recién pasó el Mar Rojo. Estoy hablando de Éxodo 16 me parece, o 17 por ahí. Y van contentos, han visto cómo el mar se partió para ellos, pasaron en tierra seca, van y despojaron a los egipcios, van con plata, van con casas, puntos, de todo. Van chilero. Y de pronto les sale Amalek. Amalek es la duda. Todo lo que nos hace dudar de Dios es Amalek. Esos están en el momento donde has visto los milagros más grandes y les sale la duda. A ver si Dios va realmente a estar con nosotros. ¡Uy, no hay agua! ¡No hay agua! ¿Qué vamos a mover? ¡Que no hay comida! Y se empiezan a quejar y les sale Amalek y los ataca Amalek. Amalek es la duda. Todo lo que te haga dudar no viene de Dios. Aunque sea primero en Dios, por supuesto. Pero cuando tú dudas de tu cónyuge, de tus hijos, de tu pastor, estás oyendo la voz del cachudo. ¿Ok? Eso va a estar claro. Especialmente con el tema del pastor. Es la voz del diablo, es Amalek. Y entonces sale, y Moisés le dice a Josué, agarra un ejército y vamos a pelear. Y salen aquellos a pelear. Y Moisés se va a una cumbre y se pone a ver ahí. Y dice la Biblia que Moisés alzó sus manos. ¿Se acuerda? ¿Ha leído esa historia? Y que cuando Moisés alzaba las manos, los israelitas empezaban y ganaban. Pero cuando se cansaba y las bajaba, dice la Biblia que ellos empezaban a perder. ¿Se acuerda? Esa palabra alzar, levantar las manos,
es la palabra fe. No dice alzar, dice emuná. Y nos traducen levantar, porque es lo que querían decir. Pero lo que nos está diciendo es que la batalla, la victoria se daba para los israelitas peleando en lo físico cuando Moisés creía en Dios. Tenemos la vida. La vida es un trabajo de fe, mis queridos hermanos. Estamos aquí para conectar con la fe. Todo lo que usted enfrenta, todas las pruebas que usted enfrenta de la noche a la mañana y durante toda su vida, todas son pruebas de fe que tienen en sí mismas la capacidad de aumentar la fe o de matarlo. Mi oración es que usted lo conecte y diga: yo en esta prueba debo de aprender a confiar más en Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno y me quiere dar la victoria, y porque todo depende de Él. Todo depende de Él. Él es el ganador, Él es el vencedor, Él es el todopoderoso. Y no me canso de decir Deuteronomio 4:35: a ti se te ha mostrado para que entiendas y comprendas que el Señor es tu Dios. No hay más nada fuera de Él. Solo Él es Dios, solo Él puede. Pero nosotros muchas veces oímos la voz, por ejemplo, de yo puedo, no consulto a Dios, yo voy a ir en mi capacidad, yo voy a hacer, voy a construir, voy a trabajar, voy a hacer esto, y no tomamos en cuenta a Dios. No estamos edificando nuestras vidas en la fe. Yo puedo llevar esta relación, y no tomamos en cuenta a Dios para eso. Entonces eso es falta de fe. Eso es falta de fe, y eso no trae resultados. Para que nosotros aprendamos a reconocer la voz de Dios que habla y que se proyecta, lo primero que debemos de hacer es creer en su voz. Es decir, Él es el Todopoderoso. Todo lo que está pasando en mi vida tiene algo, el único que lo puede arreglar es Dios. Y tiene una semilla de cambio, tiene una semilla de bendición, porque Dios es bueno, Dios no es malo, Dios solo es bueno, Dios es todo bueno. Y tiene una semilla de bendición y de cambio. Lo que pasa es que ahorita no lo puedo ver, lo estoy sufriendo. Tengo autoridad en medio de eso, porque Dios está conmigo, porque Dios es solo bueno y quiere mi bien. Usted no se imagina todo el bien que Dios quiere para usted. Pero si no lo conectamos, si oímos la voz de la ira, la voz de la amargura, aquí anoté algunas voces: la voz del orgullo, la voz de la duda, para proyectarnos, para vivir, entonces no está puesta nuestra fe en Dios. No estamos siendo esas ovejas que Él quiere guiar. Querido hermano, el trabajo más difícil de mi vida ha sido conectar que Dios quiere mi bien en toda situación que esté viviendo. Y a veces se me olvida, y la oración es para que lo conecte, y es para que le dé un seguimiento, y para que aprenda a confiar. Ahorita no lo veo, quizás es mi barca está pasando un momento atribulado y ya me quedé sin batería. No me quedé sin batería, me quedé sin algo. Sí, era para ver si estaban poniendo atención. Gracias, Santiago. Y yo me imagino en mi barca muchas veces, y me angustio cuando veo que va a pasar esto, tengo que pasar esto, estoy atravesando esto, me angustio de que la vida no está saliendo como yo quiera. Y entonces me acuerdo de los discípulos de Jesús que van en el barco y hay fuertes vientos, porque alrededor de tu vida hay fuertes vientos, ¿o no? Hay una marea, hay la vida. La vida no vale nada, la vida, hermanos. La vida es tan frágil, la vida es tan difícil sin Dios, especialmente. Enfrentarnos a todas las cosas que sucedan. Y usted pensará: así, el dinero. No, también es para la familia. Es para todo lo que vivimos. Es para todo lo que vivimos. Y entonces la duda nos acecha, y nos acechan tantas cosas, y desconfiamos y nos desanimamos y nos desalentamos, porque no entendemos que allí en nuestra barca, y nuestra barca es nuestra alma, va dormido Jesús a propósito. Y lo primero que hacemos cuando vemos el agua que empieza a hundir el barco es buscar una cubeta y decir: no, yo lo voy a ver, esto voy a hacer yo tengo que ver qué hago. ¿Acaso no hay que trabajar? Sí, hay que trabajar, entonces yo voy a trabajar más, y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y no contamos con Dios, porque no contamos con su astucia.
No contamos con Dios. Dios es el segundo, tercero. La opción es cuando ya estamos como Pedro, ¿verdad? Caminando, se ahoga y se rescata. Hasta ahí le contamos a Dios. Pero Él va en tu barca. Queridos hermanos, el reto más grande de mi vida es la fe. Es la fe. Y yo nací prácticamente en una banca, una iglesia. He leído la Biblia, lo he buscado, pero cada vez me doy cuenta que el reto más grande de mi vida es entender la fe propiamente. Y es poner mi confianza en la fidelidad de Dios. No tiene nada que ver con creer que Él, no, tiene que ver con poner mi confianza en la fidelidad de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y como dijo Job, y me gusta, y lo dije la semana pasada, aunque me muera, en Él esperaré, porque Él tiene el poder para resucitarme, Él tiene el poder para levantarme, y si no lo hace es porque es para mi bien, y yo no lo sé. Ok, entonces la fe es el primer elemento. Luego de la fe, usted me dirá, bueno, sí, pastor, tengo que trabajar en eso. Está bueno, ok. Pero luego viene otro elemento que tiene que ver con realmente oír la voz de Dios para las direcciones que tengo que tomar. Dios sabe cuál es el mejor rumbo que debo alcanzar a llevar en mi vida. A veces uno agarra el Waze y dice, y el Waze hay que usarlo. Yo no estoy en contra de usar el Waze, pero déjeme explicarme lo que quiero decir. No se ponga serio antes de cualquier cosa. Ría porque se ve mejor, aunque esté cholco, se ve mejor si ríe. Ok. Yo quiero ir de la iglesia a mi casa. Vivo muy cerca de acá, 1,5 kilómetros. Entonces digo yo lo tomo automático. Fíjese pues, yo lo tomo, me voy. Cuando llego aquí arriba digo, ¿para dónde agarro? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Será que va a haber mucho tráfico en la vuelta aquí de la policía? Sí, no, mejor me voy a ir por acá. Y uno vive la vida así, y eso es normal, ¿sí? ¿No? Eso no me hace normal todavía, ¿no? Soy un poquito anormal, pero por otras cosas que prefiero no compartirle en este momento. Pero ya cuando voy a guiar, voy a poner el Waze y miro y ya me voy. A veces me sale bien, a veces me sale mal. Quiero decirles que el Waze me ha fallado algunas veces. Espero que a ustedes no, pero a mí me ha fallado el Waze. Entonces juego con Waze y Google Maps. Y también Google Maps me ha fallado. Pero lo que quiero decirles es que Dios se percata aún de esas cosas y Él no me va a fallar. Y si me envía por un lugar, si yo le consulto a Él y me envía por un lugar donde hay embotellamiento, por algo es. Por algo es. Mire este testimonio. Oiga este testimonio. Un hombre salió de su casa, iba manejando a la velocidad correcta cuando de repente lo embistió un tráiler y perdió su mano. Pero en ese instante que él está ahí accidentado y pierde la mano, va pasando una ambulancia. Y de una vez se lo lleva a él y a su mano al hospital. Y ahí en el hospital está el mejor, curiosamente, nunca opera ahí, pero esa noche operó y no le arrancó el carro, se quedó ahí el hombre, el médico, y es el mejor cirujano y le pega la mano. Y uno dice, wow, qué testimonio más impactante. Pero yo tengo un mejor testimonio que ese.
Yo me fui de mi casa a donde iba y no tuve un accidente. Y Dios me guardó. Siempre. Fíjese. Pero si lo hubiera tenido, algo hubiera pasado. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que Dios habla. Que Dios habla y se comunica. Ahora, yo quiero que veamos a Jesús en acción, porque le hablé de fe, pero ahora quiero hablarle de Jesús en acción para poder interpretar su voz. Y quiero contarle más o menos cómo está la cosa. A mí siempre me gusta generar contexto, porque cuando uno no genera contexto, a veces agarra el texto y lo vuelve un pretexto. Entonces el contexto es básico para entender. Jesús es sumergido en las aguas de purificación, nosotros conocemos como bautismo, y se va al desierto. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Comió o no comió? ¿Tiene hambre o no tiene hambre? Ok. Piénselo, un desierto. A lo mejor se parece a su vida, con problemas, con clavos, un desierto, con limitaciones. Y llega el momento donde tiene hambre, es decir, tiene una necesidad. ¿De qué tipo de necesidad estamos hablando? De una necesidad física. Tiene hambre. Los 5 sentidos, ¿verdad? Tiene hambre. Tiene hambre, tiene frío, tiene sueño, tiene necesidad, tiene deudas, tiene una uña encarnada, tiene hongos en las patas, qué sé yo, cualquier cosa. Tiene una mala muela o un problema en el páncreas, no importa cuál, pero tiene una necesidad física. En el caso de Jesús era hambre, le dio hambre, porque es normal. Si usted no come, mire, yo no desayuné, hermanos, ya estoy pidiéndole a Dios que abran la tienda. Hoy hay tacos. En el nombre de Jesús me guardas, por favor, porque hoy sí estoy como el devorador. Ok, tiene hambre. Mateo, le quiero hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo capítulo 4, versículo 2. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Mateo capítulo 4. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, quiere decir que estaba en el 41 día, entonces tuvo hambre, tuvo una necesidad física. Y acercándose el tentador. ¿Cuántos de ustedes saben que el tentador es real? Es real, el tentador es real. No nos lo inventamos, no nos lo fumamos, él es real. Y aparece, ¿verdad? Aparece cuando tenemos hambre, es decir, una necesidad física. Aparece el tentador, ¿verdad? Aparece la duda, aparece la incredulidad, aparecen esas palabras, nombre. Y le dijo, si eres, pero ese si eres es condicional, ¿ya se dio cuenta? If you are, si tú eres, porque puede ser que no seas, pero si eres hijo de Dios, si eres cristiano, si estás en la voluntad de Dios, si Dios te amara, así es la voz del tentador, si Dios estuviera bien contigo, si Dios no estuviera enojado contigo, si fueras a la iglesia todos los domingos. Ay, agarre pan para mí, matate, va. Esa es la misma actitud que la serpiente en el jardín del Edén agarró a Eva y le dijo, con que Dios, si eres. Ese es el mismo cuate. ¿Sabe cuál es el problema de ese cuate? Que nosotros pensamos que es un cachudo que anda por ahí y no nos damos cuenta que no está fuera, sino que está dentro. ¿Por qué? Porque ahí te habla.
Ahí te habla, desde adentro te habla. La voz de la duda viene desde adentro. Yo no estoy tratando de sugerir que usted tiene al diablo adentro, hermanos. Yo, por favor, yo lo estoy afirmando. ¿Sí? No lo sugiero, lo afirmo. ¿La duda dónde está? Está adentro. ¿Los problemas dónde están? Están adentro. Sí, hay un ángel maligno, sí hay un Satán, sí lo hay. Hay muchos, no solo hay uno. Y son fregados. Pero yo no le estoy hablando de ese sino las ideas de él, pues, que pone en nuestra mente. Entonces le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si nosotros enfrentamos la vida amparados en nuestras percepciones, los 5 sentidos, lo que podemos tocar, lo que podemos escuchar, lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, si tan solo nos restringimos a los 5 sentidos, vamos a ser cristianos derrotados siempre. Y usted va a ver cómo lo manejó Jesús, cómo él escuchó la voz del Padre. Pero el mensaje primero que yo quiero dejar en tu corazón de cómo oír la voz del Padre es que tienes que trascender tu percepción. Porque Dios habita en una realidad, Dios está en una realidad en la cual también estás tú y en la cual también tú tienes acceso. Es la realidad espiritual. Y tienes que conectar con esa realidad. No, mi querido hermano, Dios no va a proveerte. No, eso es una mentira. Dios ya te proveyó, pero en el mundo espiritual. Dice Apocalipsis que el Mesías, oiga esto, fue crucificado. ¿Cuándo fue crucificado el Mesías? ¿Cuándo fue crucificado Jesús? Hace 2000 años, dice. Apocalipsis dice que fue crucificado antes de la fundación del mundo. Fíjese, antes de la fundación del mundo. Pues no dice que fue crucificado, sino fue expiado, muerto, no recuerdo, ahí se lo va a buscar. Antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo entendemos eso? Porque hay una realidad espiritual que trasciende el tiempo. Cuando usted oye que yo digo que Dios está en el cielo, no estoy hablando del lugar físico que vemos, sino estoy hablando del mundo espiritual. Y lo que Jesús está enseñando aquí, lo que va a enseñar aquí es que lo físico se combate con lo espiritual, se responde con lo espiritual. ¿Qué le respondió? Jesús le respondió: no solo de pan, escrito está, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para conectar con Dios, tienes que trascender cómo te sientes. Y tienes que saber que Él te está hablando. Y tienes que saber que te está diciendo buenas palabras, buenas cosas. Tienes que saber que Él está muy interesado en que salgas adelante en lo que estás enfrentando. Tienes que trascender los 5 sentidos, el mundo físico. Y tienes que entender que Él te va a hablar más en la imaginación que en la razón. Pero nosotros queremos que nos hable en la razón, pero la razón es percepción natural. Pero la imaginación, oye hermano, yo le invito a usted a imaginarse que está en París, Francia, y que ahí está la Torre Eiffel y que salta. Algunos de ustedes nunca han estado ahí, pero lo pueden ver. Dios se revela al mundo espiritual. Dios habla por formas espirituales y Él le dice: yo no necesito, yo tengo hambre. Por supuesto que tengo hambre, por supuesto que tengo una necesidad, pero esto no me va a matar. Yo dependo de lo que Dios ha dicho. Yo no sé si es claro para usted, pero para mí fue muy claro, así como, wow, Él peleó
lo físico con lo espiritual. ¿Y qué ha dicho Dios? Por eso, hermano, le voy a decir algo, le voy a dar un consejo. Usted a la Biblia, léala una vez por año, porque alguna vez Dios le va a hablar. No somos creyentes poderosos porque no tenemos Biblia adentro, la tenemos afuera, y la que tenemos la usamos para defender nuestra doctrina. No es para eso, no es para defender la doctrina, no es para decir esto. La Biblia que nosotros tengamos adentro es para usarla en nuestras situaciones y circunstancias. Si yo no le digo a usted que lea la Biblia para que usted se sepa defender de los testigos, de los formones, no estoy hablando de eso, aunque tiene que saberse defender, pero para que le sirva en su vida, para que usted conecte cuando tenga una situación de mucho nervio, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una realidad. Que conecte que mi Dios pues suplirá para todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Es una necesidad aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque ahorita me sienta enxiscao, es palabra de Vinicio, no, eso quiere decir enjutado, pero me sienta intimidado pues. No importa cómo me sienta, hay una realidad más allá de mis sentimientos. Por eso una pareja que se divorcia porque ya no sintió, es un par de atarantados, hermanos. El amor es mucho más que eso. El amor es mucho más que eso. Entonces tenemos que pelear la realidad. ¿Cómo oímos? Cuando conectamos en el mundo espiritual. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Mire, hicimos un ejercicio con unos hermanos. Esto fue hace como 15 años. Dijimos, nos sentamos todos en una mesa y dijimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para este ministerio? Ahorita quebrantamos. Un ministerio no es Visión de Fe, es otro ministerio donde yo todavía al día de hoy participo. Dijimos, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es la guianza que Él nos quiere dar para? Es un ministerio en Estados Unidos y la decisión era abrir una obra en Guatemala o ir a hacer obra en Colorado. Esto fue en Michigan. Y se dijo, no digan nada, pero la voz que Dios ponga, esa es la voz que vamos a seguir. Y cuando todo el mundo terminaron de orar, ¿qué te dijo Dios? Guatemala, 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 Guatemala. Y esa es la razón por la que este ministerio hoy está en Guatemala. Han construido más de 1,500 casas para viudas. Tienen un presupuesto de 450,000 quetzales al mes. ¿Y sabe qué? Dios provee cada mes. Cuando los directivos, ahora yo soy directivo ahí, cuando empezamos a tronarnos los dedos, Dios provee cada vez. Porque Dios habla, pero tenemos que trascender las emociones. No puedo enfatizar el punto lo suficiente, pero tengo que seguir con las demás respuestas de Jesús. Capítulo 4, versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó, esa palabra le llevó, no está en el original, por eso tiene un asterisco ahí, a la ciudad santa, se refiere a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora, esto no es por casualidad. ¿Qué significaba el templo? El templo significaba el lugar donde Dios manifestaba físicamente su presencia. Y ahí lo pone. Entonces lo que él está diciendo es, mira, aquí está Dios. Así como contábamos cuando éramos niños, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Así lo puso, aquí el templo. Y hay muchas otras cosas del templo que le puedo decir, pero no me quiero detener ahí. Lo puso en el pináculo del templo. Y ahí está Jesús, y Jesús se dejó llevar. ¿Por qué? Porque él iba a ser probado y tentado. Y porque sabía que el 28 de enero del 2018 usted iba a necesitar de esta prédica. Y por eso lo permitió. Porque no hace nada por casualidad. Y le dijo, si eres, vea otra vez, que siempre entra con duda, siempre. Por eso le digo, la duda, hermano, la duda es la voz del diablo. Vamos a hacer un coro que diga, la duda es la voz del diablo, para que no se le olvide.
Cada vez que usted tenga duda, no es usted, es que el diablo se la está poniendo. ¿Usted va a creerle o no? Esa es cosa suya. Porque si usted cree en la duda del enemigo, entonces ya puso su fe en ya sabe quién, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Qué bandido este, ¿verdad? Qué bandido este. Pues de primero dijo mira lo físico, pero ahora ¿qué está atacando? Le cita dos pasajes. ¿De qué? De la Biblia. El diablo, el enemigo sabe más Biblia que usted. Por eso es que hay que saber más Biblia que él. Y le dice dos cosas: a sus ángeles te encomendará. Hay una cosa: el enemigo sabe que usted tiene muchas decisiones que tomar, y eso es un problema de fe. ¿Por qué le digo de fe? Porque hay muchas cosas buenas por hacer, y lo que él está sugiriendo es que hagamos cosas buenas, pero que pongamos en riesgo la protección de Dios. Dicho de otra manera es: no debemos llevar una vida en donde me lanzo a hacer lo que se me da la gana y después, Señor, bendice lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Muchos cristianos viven así, pero estamos hablando de aprender a oír la voz de Dios. Entonces, ¿en qué momento es el mejor momento que Dios nos hable para ver si tomamos un proyecto o no? ¿Cuando estamos en medio del proyecto o cuando estamos al principio? Cuando estamos al principio. Cuando estamos al principio. Y todo funciona así. A veces no pedimos autorización a Dios. A veces, y por eso nos va mal. Y por eso nos va mal. Hermano, cada vez que usted va a empezar algo en su vida, pídale a Dios: Dios mío, ¿qué es lo que quieres de esto? Porque lo que le está diciendo a él es: tírate para ver cómo funciona la cosa. Por eso Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito. O sea, hay muchas cosas buenas por hacer, pero habrá cosas que Dios no tiene para ti, que Dios no te está llevando a esas cosas. ¿Cómo saber? Pregúntale, chavo. Pregúntale: Dios, dame una respuesta, dame una palabra. Y regrese a la primera, donde uno en el espíritu. Dios habla por sueños, Dios habla por profecías, Dios habla, pero donde más Dios te va a hablar es a tu espíritu. Pero tienes que aprender a afinar tu oído. Entonces pregúntale, y trasciende los 5 sentidos, y Él te lo va a hacer llegar. De repente vas a estar oyendo una canción, incluso ni que sea cristiana, en la radio. Tal vez sale: devórame otra vez. Sí, Señor, es tu voluntad, que como apoyo. Para poner un ejemplo. Porque Dios no es religioso, Él te va a hablar. Si tú le preguntas, va a asegurarse que de alguna manera tú conectes que hay una respuesta. Él se va a asegurar. Te va a hablar por tu pastor, amén, digan todos. Te va a hablar por tu pastora, te va a hablar por tu líder, te va a hablar. Yo sé que yo soy atarantado, pero ¿sabe una cosa? Dios habla por mí. Dios habla por medio de mí. Yo me puedo parar junto a la burra de Balaam y decir: Dios habla por medio de nosotros dos, pero no puedo definir quién es más burro. Pero igual Dios habla. Dios habla. Dios habla. Entonces pregúntale, antes de lanzarte a hacer algo. Preguntas tan importantes: ¿con quién me voy a casar? Esos son de Dios, son preguntas de Dios. Preguntas tan importantes como: Señor, ¿cómo tengo mi pan? Hay muchos: Señor, bendice este trabajo, levántame en este trabajo. Pero dile a Dios: yo quiero la prosperidad de parte tuya, guíame. Es una relación de fe.
Hay gente que tiene trabajos que no les permite buscar a Dios. Eso no está bien. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, dependo de mi trabajo más que de Dios. ¿Me doy a entender, queridos? No se sienta regañado, pues. La última. Otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. No quería nada más. Quería que renunciara a su deidad. Cuando tú empiezas a dar pasos y trasciendas lo físico, ese es el primer nivel, trascender lo físico, trascender lo que ves. Cuando empieces a conectarte con Dios de tal manera que puedas someter ante Él todos tus planes y oírlo, ¿qué va a pasar después? Te vas a sentir, yo soy la tos con flema. Aquí está el último de los chuchitos de la tienda, ¿verdad? Aquí está tu animalito muerto, mi sopilotona. Cualquier victoria tiene la semilla del orgullo, de sentirme muy pilas, de no querer depender de Él. ¿Saben, hermano? Eso es lo que más nos cuesta. A veces no es tanto la fe, sino es no querer depender de Él. Pero es el punto. De Él sí debemos depender, de Él sí podemos depender. Jesús, ¿qué le responde? Vete. A veces le tengo que decir así a mi suegra: vete. Está molestando con la suegra, compadre. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo le servirás. Vea cómo es de importante no creerme más de lo que soy. Con eso no se puede negociar. Con todo lo demás, mira, no tentarás, pero cuando yo me empiezo a creer que yo soy la última gaseosa del desierto, tengo que decir gaseosa porque no nos patrocina nadie. Bueno, tal vez sí Pepsi nos dio una caseta. La última Pepsi del desierto. Cuando yo me siento pilas, cuando yo no pueda ser vulnerable y depender de Dios, ahí tengo que empezar. Jesús le dice a eso: vete. Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar su voz? Queridos hermanos, número 1, debes de trabajar en tu fe en Dios. Y número 2, debes de aprender a reconocer su palabra. ¿En dónde la habla Dios? Dios la habla más allá de la percepción. Lo habla en el mundo espiritual. Si pudiéramos hacer una comparación del mundo espiritual versus el mundo físico, contando todo el universo, todavía sí yo le diría a usted que el mundo físico es el 1% de la realidad. Y solo por darle un número, porque Dios es eterno y Él es espiritual. Él es la verdadera realidad, la realidad real. 99% es Él. Por eso escuché un concepto que me gustó. ¿Sabe usted qué es teología? ¿Sabe qué es teología? Es teología. Yo soy teólogo. Bueno, estoy pensando en renunciar a ese título. Quiere decir el estudio de Dios. Teos, Dios; logos, estudio o palabra. Pero quiere decir que si yo puedo estudiar a Dios, como puedo estudiar este ventilador. Este ventilador es gris, tiene 4 velocidades. Hoy no lo prendí. Y yo le puedo generar una concepción a este ventilador. Pero a Dios no se puede generar una concepción. Dios es infinito y eso no cabe aquí, ni ahí en la suya. Por eso es que Dios se reveló en Jesús. Se reveló en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia. Dios reveló. Pero son
sobre todo los primeros 5 libros de la Biblia, revelaciones limitadas de lo que Dios es. Y a Jesús no lo entendemos, y menos nosotros, si no sabemos su trasfondo. Entonces no lo entendemos, no lo entendemos. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que conecte con el mundo espiritual, que conecte con el mundo espiritual, que se someta a su voluntad, que le diga: Dios mío, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que manejemos esto? Usted va a hablar con su esposa porque le quiere decir que no le gusta cómo prepara el almuerzo, y usted ya está hasta aquí, ¿verdad? Usted ya llegó hasta aquí de ese tema tan importante como ese. ¿Por qué se ríe, hermana? Le acaban de hablar, ¿va? Sí, dice. Y usted le va a hablar. Y entonces, yo cuando voy a hablar con la señora, he hecho un montón de cosas. Mire, yo las escribo. Yo digo esto, no, tengo que ser empático, pero entonces vas. Cuando tengo que hablar con la señora, yo le digo: Dios mío, ayúdame. Solo eso funciona. Estoy hablando en serio. O sea, usted se ríe, pero es la ayuda de Él la que yo necesito, es la guía de Él la que yo necesito, porque Él es mi pastor y es la guía que usted necesita. Por dónde irse por el tráfico, cómo educar a sus hijos. Me aterra pensar que no esté educando bien a mis hijas. Me aterra, eso me aterra. Pero ¿sabe cómo hacerlo bien? Pidiéndole a Él ayuda. Pidiéndole a Él ayuda. No tengo trabajo, Él me puede ayudar. Estoy enfermo, Él me puede ayudar. Estoy como esté como esté, Él me puede ayudar. Él me puede ayudar. Él va en mi barco. En esa historia de la barca, Él le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, y se duerme. El destino lo puso Él y se durmió. Y ellos no lo reconocieron. Y cuando vino el problema, porque los problemas vienen, hermanos. Es que yo no estoy hablando a usted de no tener problemas, de no tener clavos o conflictos. Eso los va a tener. No se preocupe, eso acéptelo. La vida cristiana no es una vida sin conflicto, es una vida de victoria para superar cada conflicto, como Dios manda. Y entonces Jesús le dice: vamos para allá. Y ellos le dicen: ok, vamos para allá. Y Jesús te lo ha dicho a ti. Jesús te ha dicho tu propósito y tu destino. Ya te lo dijo. Te lo dijo por medio de tus dones, tus habilidades. Tu destino tiene que ver con bendecir, con abrir tu mano y llenar a los demás. Si no estás haciendo eso, ahí dejémoslo. Entonces ellos van al otro destino y Jesús se duerme, porque Dios aparentemente comparte el timón de tu vida contigo. Y entonces empieza la tempestad, empieza el aire. Y cuando se empieza el primer aire, aquellos dicen: bueno, serenos, morenos, aquí somos pescadores. Esto lo hemos visto 1 y 1000 veces. Pedro a babor, Juan a estribor. Levanten las velas, hagan tal cosa, háganlo, y están. De repente se arrecia la cosa. Se arrecia. Hubieran despertado al Señor ahí, 0 clavos. ¿Usted piensa que el Señor tenía el sueño pesado? No, Él iba haciéndose el desentendido, iba. Y me imagino que hasta se reía, como son de atarantados. Ahí va. Y de repente lluvia. ¿Qué hacemos? No, muchachos. ¿Te acordás, Juan? Una vez que estábamos allá, ¿te acordás que salimos? Igual vamos a salir. Seguí. Va, pero ¿sabes qué? Ya se está entrando un poquito el agua. Agarra una cueta. Sí, agarra cueta. Lo ponen a sacar. Y el barco. Eran pescadores expertos. Y de repente se les chichochi. Así como al doctor Chapatín. ¿Se acuerda del doctor Chapatín? Se le hacía así. Ya le dio cosa, decía él. Y cuando no tenían otra alternativa, ¿qué hicieron?
Maestro, ¿no te importa que nos vamos a morir? Aguántese. Y a veces llegamos con Dios: Señor, ¿qué estás haciendo tú que le permites a tu siervo vivir estas cosas? Yo pensé que me amabas, Señor. ¿Dónde estás, Padre? No te oigo. Esa la vamos a responder de hoy en 8. ¿Dónde estás cuando te necesito? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Y usted sabe todas esas cosas que pasan en la vida. Maestro, Jesús, es verdad, agarra una cubeta y ponete a sacar porque estamos. ¿Y qué hace Jesús? Si usted ha estado, y esta es la primera vez que usted ve esa historia, y usted está en esa barca, usted hubiera esperado también que Jesús se pusiera a ayudarlos. ¿Qué hizo? Se fue al frente porque estaba, y le habló al viento. ¿Quién le habla al viento? ¿Quién le habla al viento? ¿Usted le ha hablado al viento? ¿Ah? ¿Usted le ha hablado alguna cuestión así física? Él sí. Él le habló a lo físico. Por eso le digo, hay que conectar con lo espiritual. ¿Y por qué sabía? Porque él sabía quién era él y la autoridad que tenía. Se fue para el frente. Se le quedó viendo el viento, le dijo: ángel del viento, sereno moreno, le dijo, calm down, take it easy, tranquilo. ¿Y qué dice la Biblia? Porque no conectó con la lógica. Nosotros no le hablamos al viento, o pensamos que no hay que hablarle al viento. Querido hermano, despierta a Jesús de tu barca y dile: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga?